Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre la República Socialista de Rumanía, su evolución, estructura y colapso desde 1944 a 1989. El estudio de la República Socialista de Rumanía ofrece una de las trayectorias más singulares y complejas dentro del bloque del Este durante la Guerra Fría. Lo que comenzó como una transición forzada por la presencia del Ejército Rojo en 1944, evolucionó hacia un régimen que combinó la ortodoxia estalinista con un nacionalismo exacerbado y finalmente una autocracia dinástica sin parangón en la Europa central. El proceso de comunización de Rumanía no fue un evento súbito, sino una maniobra táctica de desgaste orquestada bajo la sombra de la ocupación militar soviética. El punto de inflexión se sitúa el 23 de agosto de 1944, cuando el rey Miguel I, en un acto de pragmatismo desesperado ante el avance del frente moldavo, lideró un golpe de Estado contra el mariscal proalemán Ion Antonescu. Este movimiento, que buscaba desvincular a Rumanía del eje, permitió al país cambiar de bando en un giro geopolítico similar al de Italia, facilitando la entrada del Ejército Rojo en Bucarest el 31 de agosto de 1944. Tras la caída de Antonescu, el 4 de septiembre de 1944, se formó una coalición de partidos contrarios al eje, dominada inicialmente por figuras militares y representantes de los partidos históricos como el Partido Nacional Campesino, el PNT, y el Partido Nacional Liberal, el PNL. Sin embargo, la presencia del Ejército Rojo actuó como el catalizador principal para que el minúsculo Partido Comunista de Rumanía, el PCR, que apenas contaba con 1 millar de miembros en la clandestinidad, comenzara a ocupar espacios de poder estratégico. Pronto surgieron fricciones reconciliables entre los intereses de los partidos democráticos y la agenda revolucionaria de los comunistas. Uno de los terrenos de batalla más encarnizados fue el de la reforma agraria. El PCR utilizó la demanda de redistribución de tierra como un arma política para movilizar al campesinado y desestabilizar al gobierno de Nicolae Radescu. La intervención directa de la Unión Soviética fue decisiva. El enviado de Stalin, Andrei Pyshinsky, presionó al rey Miguel I mediante un ultimátum para que destruyera a Radescu y nombrara a Petru Groza, que era el líder del Frente de Labradores, un aliado estrecho de los comunistas, como primer ministro el 6 de marzo de 1945. Con Petru Groza en la presidencia del Consejo de Ministros, el país entró en una fase de subordinación absoluta hacia Moscú. Se firmó un protocolo con la URSS según el cual este país era considerado como el único aliado genuino, relegando a las potencias occidentales a un papel marginal en los asuntos rumanos. El 22 de mayo de 1945 se promulgó finalmente la reforma agraria, que si bien otorgó tierra a miles de campesinos, fue el primer paso para destruir la base económica de la burguesía rural. El rey Miguel I, reconociendo el peligro, intentó resistir solicitando la intervención de la Comisión de Control aliada y declarando una huelga real, negándose a firmar los decretos del gobierno. Sin embargo, el apoyo soviético permitió a Groza gobernar por decreto, ignorando la prerrogativa monárquica. La preparación para el control total incluyó una depuración administrativa masiva
y la promulgación de la ley electoral del 16 de junio de 1946, que negaba sistemáticamente el voto a los considerados colaboracionistas con el régimen anterior, una etiqueta aplicada de forma elástica a cualquier opositor al comunismo. En las elecciones del 19 de noviembre de 1946, la coalición precomunista, el bloque de partidos democráticos, la BPD, obtuvo un triunfo oficial del 84% de los votos. No obstante, observadores contemporáneos y registros desclasificados indican que los resultados fueron falsificados masivamente para ocultar una victoria sustancial del Partido Nacional Campesino. Tras las elecciones, el régimen procedió a ilegalizar a los partidos de oposición y a procesar a sus líderes como Yuli Maniu en juicios espectáculos de corte stalinista. El 30 de diciembre de 1947 marcó el fin definitivo de la monarquía rumana. El rey Miguel I fue obligado a abdicar bajo amenaza de violencia y se proclamó la República Popular Rumana, la RPR. A partir de ese momento, la transformación de la estructura política y económica se aceleró siguiendo el modelo soviético más ortodoxo. El nuevo régimen inició un proceso de reingeniería social y económica sin precedentes en la historia del país. Los pilares de esta transformación fueron la nacionalización de la industria y la banca, mediante la Ley 119 de junio de 1948, el Estado confiscó sin indemnización más de 8.800 empresas industriales, mineras, bancarias y de transporte. La planificación centralizada, se abandonó la economía de mercado en favor de planes anuales y posteriormente planes quinquenales a partir de 1951, centrado en el desarrollo frenético de la industria pesada en detrimento de los bienes de consumo. La purga y represión se institucionalizó el miedo mediante la creación de la Securitate el 30 de agosto de 1948, encargada de defender las conquistas democráticas contra los enemigos de clase. Las elecciones del 28 de marzo de 1948 se realizaron bajo el esquema de democracia popular, con una lista única que fue votada de forma masiva en un entorno de intimidación generalizada. La nueva constitución de ese año insistía en las nacionalizaciones y establecía que la propiedad estatal era el fundamento del progreso nacional. En febrero de 1948 se produjo la unificación forzosa entre las fuerzas socialista y comunista, naciendo el Partido Obrero Rumano, el PMR. Al frente de esta formación emergió la figura de George Georgiou-Dej, quien lideraba la facción nativa del partido frente a los moscovitas, liderados por Anna Pauker. Dej concentró el poder en su figura hasta ser designado presidente del Consejo de Ministros, consolidando su mando tras una serie de purgas internas que eliminaron a cualquier rival potencial dentro de la jerarquía comunista. En 1952, Dej promulgó una nueva constitución que reforzaba el carácter socialista del Estado y alineaba a Rumanía aún más estrechamente con la URSS de Stalin. Sin embargo, su mandato también estuvo marcado por los primeros intentos de buscar una vía nacional dentro del bloque socialista, especialmente tras la muerte de Stalin en 1953. El principio del mandato de Dej se caracterizó por un impulso frenético hacia la modernización forzada. El régimen potenció la industrialización pesada y la colectivización agraria con el objetivo de transformar una nación de campesinos en un estado proletario. El traslado masivo de campesinos a las ciudades para trabajar en la nueva industria generó tensiones sociales profundas.
Para controlar a esta nueva masa obrera, el Código de Trabajo de 1950 prohibía explícitamente la huelga y las manifestaciones contra el poder. La lógica oficial era que, puesto que la Revolución Socialista ya había entregado el poder a los trabajadores, el derecho a la huelga era una herramienta burguesa innecesaria en una sociedad donde el Estado y el proletariado eran uno solo. La colectivización agraria iniciada en 1949 fue particularmente violenta. Se estima que 80.000 campesinos fueron arrestados por oponerse a la entrega de sus tierras y 30.000 de ellos fueron procesados públicamente. No obstante, en 1952 se frenó temporalmente el ritmo colectivizador debido a la baja productividad y a la resistencia activa. Se otorgaron mayores ayudas a las competencias individuales y se suprimieron las cartillas de racionamiento a finales de 1954 para estabilizar el frente interno. Tras esta pausa táctica, el régimen retomó la marcha hacia la socialización total, declarando la colectivización completa en 1962. Tras el fallecimiento de Dej en 1965, Nicolae Ceausescu ascendió a la Secretaría General del partido. Bajo su mando, el Partido Obrero Rumano recuperó su nombre original del Partido Comunista Rumano, el PCR, y la nueva Constitución de 1965 elevó al país a la categoría de República Socialista de Rumanía, la RSR. Ceausescu comenzó su mandato con una imagen de reformista y patriota independiente. Mientras que el poder legislativo era ostentado teóricamente por la Gran Asamblea Nacional, el poder ejecutivo real recaía en el presidente del país y el Consejo de Ministros, ambos bajo el control férreo de la familia Ceausescu. A medida que el mandato avanzaba, la Constitución fue sufriendo retoques para blindar el poder unipersonal, afirmando explícitamente que el PCR formaba la fuerza dirigente de todas las organizaciones y de todos aquellos que prestan servicio en la oficina y administración estatal. Ceausescu fue acumulando cargos de forma obsesiva para evitar la aparición de contrapoderes. En 1967 asume la presidencia del Consejo de Estado. En 1974 asume la presidencia de la República, un cargo creado a su medida con poderes dictatoriales. Se convirtió en el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y dirigía personalmente la política exterior, lo que le permitió presentarse ante Occidente como un comunista disidente de Moscú. Inspirado por sus visitas a China y Corea del Norte en 1971, Ceausescu decidió fortalecer la fórmula autóctona para la construcción socialista, alejándose definitivamente de cualquier atisbo de liberalización. Quiso que en Rumanía el sentimiento nacional y la solidez del comunismo crearan lazos de cohesión indisolubles que unieran al pueblo con el partido. En 1971 puso en marcha lo que se conoce como las Tesis de Julio, una versión rumana de la Revolución Cultural China. Este programa implicaba el control de la historia y la educación. Los planes de estudio se reescribieron para exaltar el pasado dacio-romano como precursor del comunismo nacional. La coreografía política se organizaron festivales masivos como el Sintarea Romanei para glorificar al líder. Culto a la personalidad, Nicolás fue apodado Conducator, que significa conductor o líder en rumano, y fue comparado con figuras históricas como Esteban el Grande o Miguel el Valiente. Dejó de hacerse referencia a los líderes comunistas locales de la vieja guardia para que todo el mérito revolucionario recayera en su figura. Un aspecto crítico de su gestión del poder fue el nepotismo. Más de 60 miembros de su familia
ocupaban puestos en las altas esferas del poder en los años 70. Elena Casescu, su mujer, se convirtió en la segunda figura más poderosa del país, siendo presentada como una científica de renombre mundial pese a sus escasos conocimientos académicos. Además, para evitar que otros oficiales acumularan influencia, Casescu impulsó la norma de no permitir que una persona estuviese más de 4 años en el mismo puesto, asegurando una rotación constante y la deslealtad entre sus subordinados. A partir de 1975, la estructura económica de Rumanía comenzó a degradarse de forma alarmante. El modelo de industrialización pesada que había funcionado en etapas iniciales se volvió obsoleto y sumamente ineficiente en el contexto de la crisis del petróleo. Desde finales de los años 70, las empresas fueron organizadas en forma de grandes combinados, complejos industriales gigantescos. Pero este modelo carecía de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la economía global. El país se endeudó masivamente con Occidente, alcanzando los 13 millones de dólares en 1982, para financiar una tecnología que rápidamente quedó obsoleta. En julio de 1981, en lugar de reformar el sistema o de renegociar la deuda como hicieron otros países, Casescu impulsó una política suicida de contención de gastos para pagar la totalidad de la deuda externa. Acudió al Fondo Monetario Internacional, el FMI, y en un despliegue de orgullo nacionalista decidió liquidar la deuda a cualquier precio humano. El resultado fue una escasez de productos básicos, ya que se exportaba todo lo que fuera vendible, como alimentos, combustible, para obtener divisas. El incremento de las exportaciones forzadas, el pueblo pasó hambre mientras los productos rumanos inundaban mercados extranjeros a precios de saldo. La obsolencia industrial, al no invertir en mantenimiento ni repuestos, la maquinaria de la fábrica se volvió inservible. Casescu continuó con sus proyectos megalómanos a pesar de la bancarrota nacional. Fracasó estrepitosamente el plan de sistematización rural que pretendía suprimir aldeas y granjas tradicionales para concentrar a los agricultores en centros agroindustriales de bloques de hormigón. Este plan fue visto con horror en Occidente, donde inicialmente Casescu había sido bien recibido por su postura antisoviética. El debate sobre el uso de recursos alcanzó su punto máximo con la construcción del Palacio del Pueblo. Mientras la población hacía colas interminables para subsistir y el pueblo pasaba hambre, el gobierno invertía miles de millones en el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono. Para su construcción se demolieron barrios históricos enteros y decenas de iglesias. Mark Mazower, en su análisis de la estalinización, destaca que este proceso en Rumanía condujo en la década de los 70 a la creación de monstruos industriales ineficientes. Por ejemplo, se construyeron refinerías de petróleo masivas que, debido a la falta de crudo y la mala planificación, operaban apenas al 10% de su capacidad instalada, consumiendo recursos que el país no tenía. La vida durante los últimos años del comunismo en Rumanía fue una experiencia de privación extrema y de vigilancia constante. El sistema de cartillas de racionamiento regresó en 1981, aunque oficialmente no se mencionaba de forma explícita como una medida de crisis, sino cínicamente como una forma de evitar la obesidad y promover una dieta científica mediante el programa de alimentación racional. Las condiciones de vida se volvieron inhumanas. Hubo una escasez crónica por las largas colas para productos básicos como el pan, la leche, los huevos o incluso productos de higiene como el jabón. Un frío extremo, ya que las viviendas carecían de calefacción adecuada a pesar de las bajísimas temperaturas del invierno rumano.
ya que el gas se enviaba a la industria para la exportación. Hubo una paradoja económica y es que los ciudadanos tenían dinero en sus manos debido a los salarios pagados por el Estado, pero no había productos en las estanterías de las tiendas, lo que alimentó un mercado negro masivo. También tenía oscuridad, ya que se redujo la iluminación pública al mínimo y se cortaba la electricidad en los hogares durante varias horas al día. Incluso los hospitales sufrían estos cortes, provocando muertes de bebés en incubadoras. Todo este sufrimiento se vivía bajo un miedo paralizante ante la Securitate, que era la policía política de Ceausescu, que informaba de todo. Se estimaba que la red de informantes era tan densa que cualquier conversación privada podía ser reportada al régimen. El control social era total y el castigo por las disidencias incluía desde la pérdida del empleo hasta la tortura y la muerte en las prisiones del régimen. En conclusión, la República Socialista de Rumanía representa el fracaso trágico de un modelo que priorizó la ideología y el ego personal sobre el bienestar humano. El ascenso al poder del PCR, facilitado por la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y el apoyo soviético, dio paso a una era de transformaciones brutales que desmantelaron el tejido social tradicional del país. Bajo DEG, Rumanía se industrializó a un coste humano inmenso y bajo Ceausescu esa industrialización se transformó en una megalomanía nacionalista que aisló al país tanto de Oriente como de Occidente. La decisión de pagar la deuda externa a costa del hambre de la población fue el clavo final en el ataúd del régimen. Cuando la deuda llegó a cero en 1989, la legitimidad del partido también lo había hecho. El resultado fue una explosión de rabia popular en diciembre de ese año, que a diferencia de otras revoluciones pacíficas en el bloque del Este, terminó en un baño de sangre y la ejecución sumaria de los dictadores. El Palacio del Pueblo y los Círculos del Hambre, que eran los centros comerciales agroindustriales nunca terminados, permanecen hoy en Bucarest como cicatrices de hormigón de un periodo donde la utopía socialista se convirtió en una pesadilla distópica. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.